Bien, tenemos aquí al Papa. ¿A quién tenemos? Al Papa. ¿Cómo se llama? Francisco. Dice que cuando ya eligen el nombre ya están hablando de lo que va a ser el pontificado. Así que por eso conviene estar atentos a la vida de Francisco. ¿A la vida de quién? De Francisco. Francisco y Domingo estuvieron más o menos en el mismo tiempo. Santo Domingo, ¿ve? Y San Francisco. Así que estuvieron al mismo tiempo. Unos estaban más en la ciudad y otros estaban más en las afueras, pero fueron como un regalo de Dios para ese tiempo, las órdenes mendicantes. Pero siguiendo un poco lo que nos dice hoy la palabra, nos viene muy bien con lo que hemos estado trabajando, las heridas del amor. Hay un hombre que está tullito. ¿Cómo está? Tullido. Oye, está paralítico ahí a la entrada del templo. ¿Entrada de dónde? De Pedro. Y llega Pedro y Juan, ¿y qué hace? Lo ven que está pidiendo limosna. Y le dice, mira, plata no tengo, oro tampoco. Tuvo suerte el hombre. Te doy lo que tengo. ¿Qué le dijo? Te doy lo que tengo. ¿Y qué tenía? A Jesús. A Jesús vivo. ¿Cómo estaba Jesús? Vivo. Vivo. En el nombre de este Jesús vivo que llevo adentro, ¿dónde lo llevaba Pedro? Adentro. ¿Qué le dijo? Levántate. Levántate. Si encuentra una persona con un Cristo vivo, le cambia la vida. Conversión, Pedro ha tenido conversión. Y Pedro ha tenido también estas tres palabras que dice Francisco, el Papa Francisco, que dijo a los cardenales. Camino, ¿qué le dijo? Camino. ¿Qué más? Verdad. Edificar. Edificar. Caminar, edificar y... Confesar. ¿Ven? Que ustedes saben. ¿Ven? Caminar, edificar. Y confesar. Si uno lo ve en Pedro, Pedro camina ¿con quién? Con Jesús. Está pescando y le dice, Pedro, sígueme. ¿Y qué hace? Sí. Y antes de seguirlo, ¿qué hace? Deja la barca, las redes. Deja todo. Se despoja. Eso es como una muerte. Entonces, si uno va a Francisco de Asís, él está muy bien en su casa. Tiene papá, tiene mamá, además quiere ser caballero, tiene plata, es jefe, es líder. Entre los jóvenes salen de fiesta, vida licenciosa. ¿Cómo es? Vida licenciosa. Encuentro con Cristo, cuando se va a una batalla, le dice que hay que servir a Dios o al siervo, al Señor o al siervo. Al Señor. Entonces ahí se da cuenta de que sirviendo al rey mata gente y eso no lo quiere Dios. Deja de hacer mal camino, se pone a caminar en Dios. Hay una conversión que hay. Una conversación. Está lleno de heridas. ¿Lleno de qué? De Heridas. Es hijo único, no tiene hermanos. Los de la fiesta tampoco les sirven. Y por si fuera poco, el papá se enoja porque comparte con los pobres. ¿Con quién? Con los pobres. Y entonces, ¿qué hace? Le da todo. Acá está la ropa, quédate con todo. Desde hoy tengo un padre. ¿Qué tiene? Padre. ¿Quién es? Dios. Y ahí cuando descubre a Dios como padre, tiene multitud de hermanos. Millones de hermanos. ¿Millones de qué? De hermanos. Se hizo hermano de las estrellas. ¿De quién? De las estrellas. Y del sol. ¿De quién? Del sol. Y de la luna. ¿De quién? Y del lobo. ¿De quién? Del lobo. De los animales, ¿ven? Empezó a ver en la creación. Entonces, fíjense que el día de San José, la prédica del Papa Francisco fue, sean custodios de la creación. La creación. San José era custodio de Jesús, sean custodios de la creación. Después ya empieza a hablar, sí, de los niños, de los ancianos, de la familia, marido, mujer. Pero primero dice la creación. Sean custodios de la creación, amen la creación. La creación es como una enseñanza, que es Una enseñanza. para vivir el Evangelio. Francisco aprendió de la creación a vivir el Evangelio. Dios a través de la creación le mostró lo que tenía que hacer. Vio que había hermanos como los seres humanos, pero había otros chiquititos que eran muy importantes en la creación.
vio una araña que se lanzaba sobre una mosca que había quedado enredada y la mató. Dice, esto no está bien. Y entonces ahí aprendió a perdonar. ¿A qué? Y a no culpar. ¿A no qué? A no culpar. Fíjense que una de las cosas que dijo hace poco, cuando tuvieron la vigilia ahí en la Plaza de Mayo, no cuereen. Sí, sí. No sé bien el cuello. Sí, pero una señora me dijo a mí, dice, padre, yo siempre escuchaba esto y nunca hacía caso, hasta yo se lo digo siempre, no murmure. Pero ahora lo dijo el Papa y se dio cuenta y dejó de cuerear. Tiene que decirlo el Papa, bueno, ya está, lo dijo el Papa. El tema es que dejen de qué? De cuerear, de murmurar. De murmurar. Antes, cuando uno va en el camino, cuando empieza el camino, murmura. Cuando ya va en el camino más adelantado, deja de murmurar. Tiene el mismo problema, ve el mismo problema en la gente, pero en vez de murmurar de ella, la ayuda a salir de la murmuración, la ayuda a salir del problema. Entonces sería camino. ¿Cómo sería? Camino. Camino. Entonces lo tienen acá. No tengo oro ni plata, en el nombre de Jesús levántate y camina. Los signos son muy importantes, los signos para la evangelización, para el anuncio querigmático. Cristo vino, pasó haciendo el bien, pasó haciendo el bien, resucitó, lo matamos, resucitó, ahí tendríamos, ¿no?, ese camino. Conversión, el bautismo, llenarse de amor, y de ahí viene la misión. Arrepentimiento de los pecados, por eso confiesen. La otra era confiesen. Entonces, camino, edificar, confesar. Ahí tendríamos todo. El camino, construir la iglesia, y de construir la iglesia, la misión. Ahora, cuando uno lee a Francisco, la mayor parte son laicos. ¿Qué son? Laicos. Cuando uno lee a Teresa, a Santa Teresa de Jesús, la mayor parte son laicos. Hay un cura y alguna monja, pero la mayor parte que son Laicos. se reúnen para meditar. Se reúnen para meditar, se reúnen para la oración profunda, la oración centrante o la oración, porque es la que lleva a la comunidad. Es una oración de amor. Entonces, cuando uno baja del orgullo a la humildad, o sube de la baja estima a la humildad, entonces, ahí es el camino de Jesús. ¿Quieren ser los primeros? Pónganse a servir a los últimos. Por eso ellos se ponen a ayudar a trabajar. ¿A qué hacen? A trabajar. A trabajar. Y cuidan leprosos. ¿Qué hacen? Cuidan leprosos. Una de las cosas que, si Dios quiere, haremos como se hace en Pinamar acá, si están dispuestos a hacerlo, alguno sería ayudar a los adictos. Hay muchos adictos. Entonces ayudarlos. Unos tendrán que ir a recuperarse a un sitio, otros de repente acá. Si tienen contención familiar, ¿ven? Entonces hay caminos, ¿ven? Son como los leprosos de este tiempo. Hablar de drogadictos hoy ya de repente es más fácil, pero en un tiempo era como una cosa mala, nadie sabía, no se lo decían a nadie porque era como una mala palabra, como los adictos, como, los de HIV, los de SIDA. Entonces ahí tienen todo un camino que se puede ir trabajando. Es los que nadie quiere, es acercarse a ellos. Uno ayuda un poquito a ellos y Dios nos ayuda muchísimo. Entonces, ¿a qué se dedicaban? Iban al campo, trabajaban, no cobraban nada. Le daban la comida a cambio y la otra era visitaban leproserías. Entonces la lepra no era curable. Hoy ya es curable la lepra. Igual hay millones todavía en India, China. Fíjense que en China había un sacerdote cuidando a 10.000 leprosos. No dejan, ahora quizá un poco más. Está una iglesia que va con el Estado y otra que es perseguida. Hay como dos iglesias. Entonces, fíjense, para cuidar leprosos, sí, porque los chinos no quieren cuidar leprosos. De una manera había ese cura cuidando ahí a 10.000 leprosos. Entonces, cuidar los que nadie cuida. Eso sería Jesús. En el Evangelio, ¿cómo vivir el Evangelio al pie de la letra? Esto es Francisco. Eso sería el camino. Ahora, ¿cómo hacer el paso? Acá vemos que lo libera de las heridas del amor. Este hombre está herido, ¿ve? Está paralítico. Pues es una enfermedad
física. El paralítico de Marcos, cuando Jesús lo sana, y el paralítico de Marcos lo primero que hace es le perdona los pecados. O sea que la parálisis que trae el odio al ser humano, a veces es lo que trae la otra parálisis de la enfermedad física o de la enfermedad mental. Es el odio, después viene la enfermedad de la mente, el darse manija a lo loco ahí. Y luego viene la enfermedad psicológica o física o afectiva. Es como gradual, enfermedades autoinmunes. Bien. Ahí vemos esto en la palabra de hoy para meditarla, ir al ritmo de esto que dice Francisco, el Papa Francisco, porque cuando hablan así generalmente van dando lo que es todo el Evangelio. Diríamos que en estas lecturas de hoy podemos ver todo el Evangelio. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿veis? Se levanta, toma la camilla y va a la casa. Ahora ya no es Jesús directamente, es Pedro que le da al Cristo vivo. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y esto es muy importante para verlo acá en la palabra de hoy. Son signos importantes para llevar adelante la nueva evangelización. Anuncio querigmático. El anuncio querigmático es fundamental como para después de lo que llamamos los sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación, comunión. Si no hay ese encuentro con Jesús vivo, ese anuncio querigmático, después la catequesis suele quedar en una teoría. Esto es lo que hicieron el año pasado en el Congreso Catequístico en Morón. Entonces es muy importante el primer anuncio. Pues saben todos los chicos, le ponen 10, ¿sí? Pero después no van más a misa. Quiere decir que no hay ningún anuncio querigmático. Eso es importante. Entonces, estos retiros a veces son para el anuncio querigmático. Sanación de las heridas del amor, de la falta de amor. Pues es sano en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Bien. Cuando habla de los discípulos de Emaús, si ustedes analizan también, entonces la conversión, cambio de mentalidad, entonces lleva a la aceptación, cambio de mirada. ¿Cambio de qué? De mirada. Esto es un cambio de mirada. Si tienes una persona que odias, otro día hablaba con una mujer que odiaba a la suegra y otra mujer que odiaba a la madre. Las dos tenían el mismo problema. Si cambian de mirada, a la suegra la ven como la ve Dios, entonces la ven como una hermana. ¿Cómo la ven? Como una hermana. Esto es, como algo amable, porque Dios la ve como una hija. ¿Cómo la ve? Como una hija. Y la otra hija que tiene problema con la madre, si ve a la madre como la ve Dios, ¿cómo la ve? Como una También, hermana. como una hermana. Entonces ahí tenemos la solución, la aceptación. Hoy habla mucho de aceptar. Hay gente que pasa años y años y no acepta, y le viene enfermedad autoinmune y se muere, o queda enferma, o queda destruida, porque no acepta. Ahora una vez que aceptas, ya ahí se resuelve. Generalmente uno acepta cuando ve a otro, que le pasa lo mismo que a uno, y le da un consejo. Tiene un novio que es adicto, y entonces viene y me dice, padre, yo no sé si dejarlo o no dejarlo. Y entonces yo, mira, ves a otra chica que viene y te cuenta lo que te está pasando a ti, le pasa a ella lo mismo. ¿Qué consejo le darías? Sigue, bueno, entonces sigue. Déjalo, entonces déjalo. Si yo le doy el consejo, déjalo, y después ella tiene una crisis, viene, el padre Elías me dijo. Antes era así, hoy no. Hoy la madre ni loca le dice a la hija, le da consejos. El Señor le dice, mami, quédate con él, no me sirve. ¿Ve? Hoy no, porque no le duran casi nada a los maridos o las mujeres. ¿Ve? Fíjense, ¿no? Fíjense el cuidado que hay que tener hoy cuando uno da consejos. Pero usted me dijo, padre, no, yo te doy un consejo. Es como las lentejas. Si las quieres, las tomas, y si no, las dejas. Esto es muy importante en el mundo de hoy. Cambió. Había un modelo perfeccionista. Les decían lo que tenías que hacer, Hoy no. Hoy es un modelo integrador. Hoy es como nacer. Es como tomar conciencia. Es ser como co-creadores con Dios. Es una manera diferente. Lo bueno es la rapidez
la rapidez, por ejemplo, que tiene el Papa Francisco para hacer esto. ¿Ustedes se vieron la relación del cardenal Bergoglio con la presidenta? ¿Y qué pasaba ahí? Ataque, ataque, ataque. ¿Qué hacía el cardenal? Silencio, silencio, silencio. Amor, amor, amor. Ahora que es Papa, ¿qué pasó? ¿Ve? Se encontraron. ¿Pero quién tenía el problema? ¿El Papa tenía el problema? No. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Esto es la aceptación. Acepta que la presidenta sea imperfecta y le diga toda la cantidad de cosas que le dijo. O la Victoria sea imperfecta, los que hablaron mal de él. ¿Ve? Esto es muy importante, es la aceptación. ¿Cómo se llama eso? Aceptación. La aceptación sana las heridas. El tartamudo sanó la tartamudez cuando subió al tren y pasó el guarda, le pidió boleto. Dice, no tengo, llegué corriendo, pero estaba practicando. Voy a... El tema es que se lo dijo todo seguido, porque aceptó que era tartamudo, se sanó de tartamudo. Y le metió la multa al jefe. Dice, ¿qué vas a hacer? Tartamudo si hablas todo seguido. Esto sería, ¿no? Fíjense la maravilla de la aceptación. ¿De qué? La aceptación. Y lo hermoso de la aceptación. Porque el otro tiene problema contigo, pero tú no con el otro. Y es más, rezas por el otro para que se convierta. Y lo atiendes bien si viene a acercarse a ti. Esto Jesús lo hace mucho. ¿Ve? Es lo que llaman, ¿cómo le dicen? Defensa de género. Defiende a la mujer, defiende al hombre, defiende todo. Bueno, entonces acá tenemos los discípulos de Emaús, quedaron enredados. ¿Cómo quedaron? Enredados. ¿Por qué? Porque mataron a Jesús. Y ellos pensaban que iba a ser el rey. Y pensaban un rey como el del mundo. Y Cristo vino a ser rey de otra manera. Es el camino. Van hablando, Jesús le hace terapia. ¿Qué le hace? Terapia. Eres tú el único que no sabe lo que pasó acá en estos días. ¿Y qué pasó? ¿Ven? Si era Jesús el que había sido crucificado. Pero al terapeuta le interesa. Fíjense que Jesús es el gran terapeuta. Y los monjes del desierto, los eremitas, ellos hacían terapia. Ya se habla de ellos como terapeutas. ¿Ven? El terapeuta lo que le interesa es la manera en que el otro percibe la realidad de las cosas. A ver, si yo hablo con una nuera y con una suegra que se llevan mal, cada una habla mal de la otra y uno dice, bueno, si me pongo del lado de la nuera me pongo en contra de la suegra, entonces no hay que hacer bandos. Si me pongo del lado de la nuera o de la suegra me pongo en contra de la nuera. Ahora, si uno mira desde Dios, tiene que escuchar todas las campanas. Tú no te pones de parte de ninguna. Ahora la que viene o el que viene a hablar y mira, tienes que cambiar, tienes que orar por tu suegra o tienes que orar por tu nuera, entonces las pongo a orar. Ahí se destruye el muro que divide. Ese es el camino. Es el camino. Van hablando, van dialogando. ¿Hablan de Jesús? Sí, pero hablan desanimadamente. Hoy mucha gente en la iglesia habla desanimado y desanima a la gente. No, acá en esta iglesia no, olvídate. Acá hay bandos, es peor que la familia, peor que el mundo. No, ni se te ocurra. En vez de acercar, alejamos. Ahora, si nosotros vivimos el Evangelio, no necesitamos ni hablar, la gente viene sola. Esto sería edificar. ¿Qué sería? Edificar. ¿Qué hace Jesús? Le habla de la realidad que pone en la Sagrada Escritura. Este hombre tiene que morir crucificado. Y es Dios. Y una vez que muere crucificado el ser humano, esto que hace Francisco de Asís, una vez que muere a él, que ya lo da todo, empieza a edificar la iglesia. El mismo Dios le dice, edifica mi iglesia. Edifica mi iglesia. Y una vez que edificó la iglesia de San Damián, no. Lo que tienes que edificar es al ser humano. Lo que hay que reparar al ser humano. El ser humano es una iglesia, pero no tiene amor. ¿No tiene qué? Amor. Eso, las heridas del amor. El mismo Francisco está lleno de heridas del amor. De la falta de amor. Con su padre, con su madre, con lo que hace el obispo, lo manda a Roma. Mira, la única solución es que vayas a Roma, es perseguido por hereje. Lo quieren echar de la iglesia, cuando llegó al Vaticano lo quieren echar de la iglesia, lo sacan de ahí. ¿Y qué es lo que lo salva? El Espíritu Santo a través de un sueño que tiene el Papa. ¿Cuál es el sueño? Sí, como si fueran palmeras, las columnas de la iglesia de San Juan de Letrán, una de las principales de Roma, empezaron a bambolearse. ¿Y qué pasaba?
se caía. ¿Y qué había ahí? Un hombrecito. ¿Qué había? Un hombrecito. ¿Y qué hacía el hombrecito? Sostenía. No era el Papa. La solución iba a venir ¿de quién? De un hombrecito, de Francisco. Jesús haría. Entonces de ahí reconstruir la iglesia. Este hombre va a traer mucha bendición, va a resolver el problema de la iglesia. Lo que no puede hacer el Papa con las guerras que ganaba y todo lo demás, lo va a hacer este hombrecito viviendo el Evangelio. ¿Viviendo qué? El Evangelio. Se identifica con un Cristo que está vivo, ¿verdad? Y en este Cristo se deja utilizar por él para ayudar a otros a vivir como Cristo. Esto que decía, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Entonces la regla, la normativa que él pone es el Evangelio. El Evangelio al pie de la ley. Pero tenemos que poner otras cosas. No, el Evangelio. Vamos a vivir el Evangelio. Pero es imposible vivir el Evangelio, le decían los cardenales. Pues el Papa ahí cuando tiene este sueño, tiene la claridad, y ahí van abriendo camino hasta que abre esa senda maravillosa de armar la comunidad de los franciscanos. Le dice, mira, ¿cómo vas a hacer? Suponte que tienes a 2000 personas, en vez de tener a 12. Dice, si somos 12 y vivimos como los animalitos, si somos 12 y vivimos así, de la providencia, y no nos falta nada, si hay millones y millones de animales y millones de pajarillos y todos comen, nosotros que somos hijos del Altísimo, ¿cómo es que nos va a faltar la comida? Ahora, fíjense la manera de pensar, la manera de actuar, Francisco. ¿Pero dónde la aprendió? De la naturaleza. Entonces, quiere decir que la creación es una enseñanza para vivir como Dios quiere que vivamos. Una enseñanza increíble de la naturaleza. Pues cómo aprovechar y contemplar la naturaleza y volver otra vez a la naturaleza para que venga la bendición. Nosotros, cuando yo era pequeño, hasta los 14 años estuve en el pueblo. Vivía ahí, bueno, ahí crecía y pensé que no había más mundo a 15 kilómetros para allá, nunca había ido más. Pues uno empieza a salir y empieza a ver mundo para todos los lados. Bueno, uno vive ahí, en el pueblo, vive con los animales, vive con las plantas, planta, cosecha, hace todo el ritmo de la... Y más en ese tiempo todavía había bueyes, mulos, todo eso para arar y pues era un mundo tranquilo. Entonces uno disfruta ahí de todo el ritmo, va creciendo al ritmo de la creación. Entonces uno se da cuenta de todo ese misterio de amor que hay ahí. Bien. Cuando uno sale de ahí, siempre las raíces, ¿no? Cada vez que uno va ahí, entonces encuentra las raíces, encuentra el misterio y encuentra cantidad de cosas que la naturaleza te habla. Bueno, entonces Francisco se conecta con esta naturaleza y ahí aprende a vivir, a amar y aprende a tratar a los hermanos. Se encuentra con el sapo, es feo el sapo. Se encuentra con el leproso, es feo el leproso, pero en ese leproso está Dios. Uno de los encuentros más fuertes es ese. Otro es la cárcel, va a pelear, piensa que va a ser caballero y lo meten en la cárcel. Y como es rico, dice, bueno, van a pagar por él, así que ya está, vamos a hacer negocio. Entonces lo tienen ahí vivo. Entonces lo rescatan con plata y se vuelve otra vez a su casa. Pues vemos todo lo que va viviendo Francisco. Así que es bueno meditar esto. ¿Qué hacen estos hombres? Van caminando, van hablando con Jesús. Una vez que se termina todo lo que tienen que decir, le saca toda la basura para afuera, ahí se sanan las heridas del alma, las heridas del amor, de la falta de amor. Entonces mucha gente de repente hemos estado hablando, ¿ve? Y hemos estado dejando que parta una criatura que se murió, que lo mataron, lo que sea. Entonces trabajar esto, aceptar la realidad. El día que aceptas, te sanas. El día que yo me acepté que era depresivo, ese día me sané. De la aceptación. Aceptar que el otro se ría de mí, ya está, es un tema de él, no mío. Ahora aceptar que yo he tenido odio a otro, es un tema mío, porque el otro se ría de mí. Esto es lo que hace Francisco. Francisco trabaja la parte animal. ¿Qué parte? Animal. Francisco es un animal. ¿Qué es Francisco? Un animal. ¿Y yo qué soy? Un animal. ¿Y tú qué eres? Animal. Un día decía yo esto en una misa allá en Dosú, decían... Pero fíjense, ¿no? Qué misterio, ¿no? ¿no? Yo tengo una parte animal, tengo animal racional. Esta parte animal Francisco la trabaja. El encuentro con el hermano lobo
es un encuentro muy importante, porque ese lobo, ante el amor de Dios, se va poniendo manso. ¿Cómo se va poniendo? Manso. Esto sería. Lo mismo pasa con mi parte animal. Yo tengo que evangelizar, tengo que divinizar, tengo que amansar la hermana fiera que llevo dentro. Él le dice el hermano burro, la hermana fiera. Entonces tomar conciencia, esto es muy importante en el mundo actual. Diríamos que dejamos de lado la parte de la creación y la teología de la creación, y está surgiendo de todas las formas, como es diríamos el tema de la pornografía y todo eso, y está surgiendo de esta manera tan cruel, pero lo que se viene es un trabajo interior sobre todo mi ser, y que todo mi ser está bien hecho. ¿Cómo está? Bien hecho. Porque lo hizo Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Y Dios ama todas mis partes, de tal manera que no hay ninguna parte que sea desechable en mi ser. Si es la parte de la sexualidad, de ahí venimos todos, una relación de papá con mamá. Es una maravilla del universo. Bueno, ya está. Entonces, amar. Hay gente que fue violada o abusada y tiene la herida del amor y tiene odio y no acepta esa parte y se enferma en esa parte y se muere de una metástasis, yo lo que sé. Entonces, ¿cómo aceptar esta realidad? ¿Cómo perdonar al abusador o al violador? Ahí viene la sanación de la herida del amor o de la falta de amor. Hay una variedad grande. Esto lo tiene Francisco. Él trabaja esta parte. En medio del inconsciente pasa crisis muy fuertes, muy duras. Son las noches del sentido, la noche del espíritu. Es como muerte que se va dando en él, muerte, muerte, muerte. Y sobre todo la pelea fuerte, fuerte que tienes contra los intelectuales. Los intelectuales le hacen la guerra, él es intuitivo. Fíjense que las comunidades se dan a nivel intuitivo. En cuanto empieza una persona a saber más que la otra y todo eso, generalmente ahí viene ya la confrontación. Cada uno quiere tener la razón y ahí se va todo a pico. Esto es un tema muy serio. ¿Ven? Así que es muy importante también darse cuenta